Buenas, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Martín y bueno, estoy saliendo con un nuevo video. Les quería contar que en el último video fue un video cortito, un video en el cual no salgo en escena, simplemente estaba a punto de comenzar a trabajar con la ampliadora, a copiar a papel y bueno, en relación a una reflexión que tuve por un video que había visto que bueno, como que daban a entender de que se necesitaba un espacio como para poder montar un laboratorio, un espacio exclusivo, ¿no? Un espacio destinado a tal fin. Bueno, yo en realidad lo que quise demostrar es que se puede lograr con muy poco. Básicamente el video lo que mostraba era cómo en un departamento, ¿sí? En un espacio reducido, uno puede armar un laboratorio para hacer revelado y copia a papel. Más que nada, el mensaje final del video era como decir que es tener las ganas de hacerlo, ¿no? Y bueno, los invito a que lo vean. Es el último video que publiqué, un video, les decía, cortito, que dura creo que menos de 5 minutos, donde yo ya a punto de comenzar hago un paneo de lo que es la zona seca, donde está la ampliadora, donde se trabaja con el papel, y la zona húmeda, que es donde están las bateas con los químicos para revelar el papel, ¿sí? Y bueno, es un poco para motivar a que se animen a hacer esta segunda fase de la fotografía analógica, en la cual completamos el proceso, que es el revelado y la copia a papel o el positivado, ¿sí? Bueno, dicho esto, que formó parte del último video que publiqué, en este video quería hacer un nuevo review de una máquina que aprovecho a hacerlo ahora porque la tengo publicada para vender, la tengo publicada en Mercado Libre. Bueno, en cuanto surja un comprador me despido de la máquina y ya no voy a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces quería aprovechar, como dije en un review anterior que hice de una Leica Flex, la máquina que fue, la cámara que fue la primer reflex de Leica. La idea de los reviews es que no sean demasiado técnicos, sí contar las características fundamentales de la máquina, pero más que nada transmitir una sensación en el uso de la máquina, una experiencia de usuario, por así decir, y también la historia que tiene la máquina, cómo llegó a uno y bueno, me parece que es un dato interesante porque muchas veces los reviews están cargados de tecnicismo, pero falta esta devolución final de qué sensación me generó la máquina, cómo fue la experiencia de usarla, cómo se sintió, ¿sí? Y bueno, acá estoy con la Nikon EM. Primero voy a contar un poquito cómo llegó esta máquina a mí y después voy a contar un poco la historia y las características de esta máquina. El año pasado yo me decido a iniciar, digamos, una formación en fotografía, y para tal fin, bueno, como ya lo he contado en otros videos, compro una Sony Alpha para iniciarme en fotografía digital, entendiendo que era el único camino viable. Al tiempito de comprar esta Sony Alpha, veo una publicación en Instagram de una cuenta que vende cámaras analógicas y estaba publicada, salía un posteo, una foto con esta máquina, con la Nikon EM. Era una foto muy tentadora, por así decir, porque salía la máquina publicada así de frente, que se la veía prácticamente con un cuerpo diminuto y puro lente, ¿no? Puro objetivo. Y la verdad que me llamó la atención la foto, me sentí como una atracción por la cámara y averigüé si estaba disponible todavía, si estaba a la venta. Bueno, me dijeron que sí, que estaba a la venta, que estaba disponible. Coordino para ir a verla, para ir a comprarla. Y bueno, eso fue octubre del año pasado, estamos hablando octubre del 2022, que compro esta cámara. Y a partir de ahí, bueno, mi intención es, en el camino de la fotografía, pegar un vuelco importante, porque a partir de ahí descubrí que me interesaba seguir el camino de la fotografía analógica, ¿sí?
A esta cámara le puse un primer rollo que lo tenía empezado en una cámara point and shoot que la tenía guardada, calculo desde el 2011 más o menos. Estaba ese rollo ahí, ya en teoría ya era un rollo caducado. Tenía sacadas 9 fotos creo y era un rollo 24. O sea que pasé el rollo a esta cámara para completarlo, para terminar de hacerlo. Una vez que finalicé el rollo lo llevé a un laboratorio para que lo revelen y lo digitalicen. Me mandaron el archivo por WeTransfer y la verdad que las fotos salieron lindas porque salieron, como era un rollo caducado, salieron con mucho grano, tenían una textura muy linda y de hecho de esas fotos elegí algunas como para copiar a papel, ¿sí? Y bueno, luego le puse a esta cámara un rollo en blanco y negro porque yo comencé un taller de fotografía analógica donde aprendí a revelar y a copiar a papel, a hacer el trabajo de laboratorio. Y bueno, estaba trabajando con rollos blanco y negro de 400 ASA. Así que bueno, a esta cámara se le puso un rollo de 400 ASA, un rollo blanco y negro. Y bueno, lo completé, lo revelé y de esas fotos las que más me gustaron las copié a papel. Que dicho sea de paso, me olvidé de traer las fotos como para mostrarlas, después las voy a ir a buscar. Bueno, entonces esa es un poco la historia de esta cámara. Podría decir que es mi primer compra de una cámara analógica, de una reflex, y bueno, desde ahí que le tengo un cariño especial, ¿no? Porque siento que esta cámara fue una señal para que yo inicie este proceso de fotografía analógica. Le hice un solo rollo, yo después, bueno, obtuve una Minolta SRT que era de mi papá y seguí usando esa máquina para seguir sacando fotos. Bueno, voy a contar un poquito de esta máquina. Esta máquina la saca Minolta en 1979 y la produce hasta 1982. Y de alguna manera la saca en respuesta a un concepto de reflex que lo inicia Olympus a principios de los 70 con la OM1. Este concepto era de cámaras más chicas, más compactas y más livianas, ¿sí? Así era el diseño de la Olympus OM1. Luego Pentax sacó la MX y la ME, también unas cámaras chiquitas, compactas, livianas. Y Nikon, ya a fines de la década del 70, en 1979, decide, en respuesta a esta oferta que había, de sacar una cámara más compacta, más chica, más liviana, y termina siendo este modelo la Nikon EM. No fue muy bien recibida por los fans de la marca porque las cámaras Nikon eran cámaras metálicas, eran cámaras pesadas, cámaras robustas, y esta cámara tiene la particularidad que, bueno, es muy liviana. Muchos dicen que Nikon la sacó para un público femenino, ¿no? Que buscaba una cámara más liviana, más fácil de operar. Y cuando digo más fácil de operar es porque esta cámara tiene prioridad de apertura, es una cámara con automatismo, ¿sí? Entonces les decía que es un cuerpo metálico, o sea, el cuerpo en sí, propiamente dicho, esta parte central de la cámara es metálica, pero la tapa superior y la tapa inferior es plástica. Igualmente es un plástico de muy buena calidad, es un plástico duro, ¿sí? Que tranquilamente a vista pasa como metal. Tiene la ventaja que al ser plástico no se raya, que si se golpea no se abolla, no sufre quizás el deterioro que sufren las cámaras metálicas, pero bueno, al tacto sí uno se da cuenta que es una cámara que tiene plástico. Y eso, bueno, también le da la ventaja que es una cámara más liviana. Les decía que esta cámara tiene el automatismo de prioridad de apertura, lo que significa que no es una cámara manual. Yo selecciono con el dial de apertura, ¿sí? Con el anillo de las aperturas, yo selecciono la apertura que deseo y la cámara va a calcular la velocidad de obturación. La cámara para tal fin lleva dos pilas
LR44, que son pilas que se consiguen muy fácilmente y son pilas muy económicas. Y si la cámara se llegara a quedar sin pilas, tiene una velocidad manual, que es una velocidad, no sé si llega a ver, de 90, 1/90. Yo acá tengo un dial donde puedo seleccionar bulbo, puedo seleccionar la velocidad mecánica de 1/90 y el auto, que es el automatismo de prioridad a la apertura. Tiene un visor muy claro, muy luminoso, amplio, y cuando yo miro por el visor, a mi izquierda tengo un dial de velocidades con una aguja, ¿sí? Lo que hace ese dial, esa agujita, es estar marcándome a qué velocidad va a obturar la cámara en función de la apertura que yo elegí. Si se diera el caso que la cámara va a disparar a menos de 1/30, suena un pitido, no sé si se llega a escuchar. Es un pip, 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 que significa, yo en este caso a propósito seleccioné una apertura de diafragma de 22, entonces por condiciones de luz la cámara va a obturar a muy baja velocidad y avisa con ese pitido de que va a ser el disparo, pero que la foto puede quedar trepidada, ¿no?, por la baja velocidad de obturación. Bueno, tiene el funcionamiento de toda reflex, ¿no? O sea, en la parte posterior está la tapita para el compartimiento de las baterías, la rosca para el trípode. Acá tiene, ¿sí?, los dispositivos para acoplarle un motor de rebobinado y avance electrónico. Acá tengo el dial para seleccionar las asas, el asa, digamos, de la película que voy a utilizar, ¿sí? Ya saben que en fotografía analógica yo tengo que configurar a la cámara con la información del rollo que voy a usar, qué sensibilidad tiene ese rollo, si es un rollo de 100 ASA, de 200, de 400, ¿sí? Se selecciona con este dial de acá. Esta es la manivela para rebobinar. Cuando yo termino el rollo, hago rebobinado con esta manivela, tirando de esta palanquita, ¿sí?, como la mayoría de las reflex. Abro el compartimiento donde yo voy a calzar en este habitáculo. Acá, en este habitáculo voy a calzar el rollo, voy a hacer correr la película, la voy a enganchar, ¿sí?, en el carrete de avance. Y bueno, después tenemos acá la palanca para arrastrar la película y el botón de obturación. Otro dato importante es que cuando Nikon saca esta cámara, cuando Nikon saca la Nikon EM, junto con esta cámara saca una serie de lentes que la idea era que fuesen lentes más económicos, ¿sí?, que acompañen justamente una cámara que iba a ser una cámara económica. Y era la serie E. Y si bien Nikon lo sacó con la idea de que sean unos lentes más económicos, terminaron teniendo una calidad óptica realmente importante. O sea, no tenían nada que envidiarle a los lentes Nikkor, que era la nomenclatura de los lentes tradicionalmente de Nikon. Entonces, en esta serie E con el que viene de kit esta cámara, Nikon creó un abanico de distancias focales. Este es un 50 1.8, es un lente casi un pancake, es un lente muy compacto, ¿sí?, muy chiquito, muy cómodo. El anillo de enfoque fluye de una manera muy suave y muy liviana. Para mi gusto demasiado liviano. Es como que uno hace foco y pareciera como que corre el riesgo de que se mueva el foco, ¿no? Porque es muy livianito el anillo de enfoque.
Pero bueno, es un lente muy chiquito, es un lente compacto. Este es el de 50 milímetros y le decía que como fue una serie, la serie E, Nikon hizo un abanico de distintas distancias focales. Habían angulares, habían lentes de 80 milímetros, yo no sé exactamente todas las distancias focales que crearon, pero bueno, no era un único lente de 50 milímetros, sino que había distintas distancias focales. Entonces, bueno, lente de la serie E que Nikon lo saca para acompañar esta cámara en 1979. Bueno, creo que en cuanto a descripciones técnicas, lo básico lo he mencionado. Tiene el switch para autodisparo, ¿sí? Como la mayoría de las reflex. Y bueno, lo importante es que sepan que es una cámara con prioridad a la apertura. O sea, es una cámara en la que yo no voy a poder manejar los parámetros de obturación. No voy a poder manejar las velocidades de obturación. Yo voy a elegir el diafragma y la máquina va a calcular la velocidad de obturación. Y como les decía, para tal fin usa dos pilas LR44 y si yo me llegara a quedar sin baterías va a obturar a una velocidad fija de 1/90, que es una velocidad bastante versátil, porque yo teniendo una velocidad fija de 1/90, después puedo jugar con las aperturas del diafragma y es una velocidad bastante versátil. Ahora vayamos a las sensaciones personales. Es una cámara que es liviana, es cómoda, pero yo nunca me sentí identificado, nunca me sentí cómodo con el modo que tiene de obturar. Yo siento como que me da la sensación como que hay un rebote residual cuando obtura, como que no sé si es decir que golpea mucho el espejo, pero obtura y uno siente como un rebote. A veces hasta me daba la sensación de que la foto iba a salir movida, que no fue así, porque realmente yo el rollo que saqué, las fotos quedaron todas, la mayoría bien enfocadas, con mucha nitidez, pero es la sensación que a mí me genera cuando obturo, cuando disparo, como que se siente como un rebote, que nunca me terminó de gustar. Y por otro lado me di cuenta que si bien siempre se elogia a la cámara liviana, ¿no? Porque es una cámara más fácil de llevar, de transportar, de operar, me di cuenta que realmente me gusta sentir el peso de una cámara metálica, como puede ser el caso de la Minolta SRT o bueno, otras cámaras de la época que eran completamente metálicas y que tenían un peso considerable. De hecho, yo hice un review de la Leica Flex, que es la primer reflex de Leica, y esta cámara es un tanque. Esta cámara, el cuerpo solo pesa 800 gramos y con este lente Summicron de 50 milímetros está en el kilo 200 más o menos. Es una cámara pesada, pero yo realmente cuando la empuño y cuando llevo el ojo a la cámara me da como una estabilidad, como una seguridad, como una firmeza que no lo termino de sentir en las cámaras que son más livianas y más chiquitas. No termino de sentir esa firmeza al momento de llevar la cámara al ojo y hacer la foto. Es personal. Yo les decía que más allá de cuestiones técnicas quería también en los reviews expresar un poco las sensaciones que me genera una cámara. Es una cámara hermosa, la verdad que está impecable, está prácticamente nueva, pero bueno, es una cámara que no la terminé de sentir. Yo en lo personal no terminé de resonar con la cámara. Y además porque bueno, no es mi intención acumular cámaras. Realmente quiero tener las cámaras que yo sé que les voy a dar uso, con las que yo voy a trabajar. Y bueno, ese fue el motivo por el cual tomé la decisión de venderla, de publicarla y venderla. Bueno, espero que esta review o reseña, diciéndolo en castellano, aporte, sume, les sirva. Cualquier otra cosa que quieran aportar,
la pueden dejar en los comentarios, cualquier dato importante o cualquier pregunta que me quieran hacer en relación a la máquina. La verdad que yo cuando estuve mirando videos sobre esta máquina antes de comprarla, son todos positivos, ¿no? La verdad que es una cámara que, más allá de que en la época no gustó, porque como dije al principio, los seguidores o los fans de Nikon sintieron que no era una Nikon o que no representaba lo que Nikon siempre sostuvo como marca. La verdad que vino a cumplir un lugar que quizás faltaba, que era una cámara chiquita, compacta, liviana, portátil. Creo que es una cámara ideal para fotografía callejera, porque también al tener el automatismo de prioridad de apertura, yo selecciono la apertura deseada y me olvido de la velocidad. Es enfocar y disparar. O sea que por una cuestión de tamaño, por una cuestión de peso y por una cuestión del automatismo que tiene, considero que es una buena opción para fotografía callejera. Se va a sentir el ruido del golpe del espejo. Pero bueno, más allá de eso, creo que es una buena alternativa para street photography o fotografía callejera. Bueno, sin mucho más que decir, sin mucho más que aportar, espero que guste el video, espero que lo disfruten. En Instagram estoy como mc.photography73, esa es mi cuenta destinada a fotografía analógica, los invito. Estoy publicando constantemente, contenido relacionado a la fotografía analógica y más que nada mostrando el trabajo y las fotos que voy haciendo en las copias a papel, porque no digitalizo, estoy revelando y estoy copiando a papel. Bueno, me quedó pendiente mostrarle algunas fotos que había hecho con esta cámara, quedará para otro video. Gracias por estar, que tengan un lindo día, hasta la próxima, chau.